Saludos a todos y bienvenidos a la unidad didáctica 3, Evaluación de la calidad. Según Pilar Pavón, Dolores Pérez y Lafuente Varela, la evaluación es un proceso que permite la recolección y el análisis de información relevante en que apoyar juicios de valor sobre el objeto evaluado. Estos se utilizarán para reconducir, si fuera necesario, las situaciones que puedan mejorarse y para una posterior toma de decisiones sobre calificación y certificación. No se debe confundir evaluación con calificación, ya que esto solo es un aspecto más de todo el proceso evaluativo. Está relacionada con la valoración y notas finales y tienen intenciones exclusivamente acreditativas. Lo anterior, basado en la creación de un modelo que permita facilitar la selección de una plataforma e-learning que cumpla con los requisitos que son esencialmente importantes para un alumno, lo que nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas. Primero, ¿para qué evaluamos? Segundo, ¿qué se pretende hacer con los resultados de la evaluación? Pues para respondernos estas inquietudes es necesario plantearnos el contexto en donde nosotros nos encontramos y tener en cuenta las siguientes situaciones. Partiendo de estos supuestos, el modelo de evaluación trata de comprender el entorno virtual de enseñanza que se propone por las plataformas tecnológicas educativas en general, juzgando no solamente los resultados obtenidos en relación con los recursos con los que se cuenta, sino también los fines que se desean alcanzar. Y es precisamente con estas consideraciones que nosotros debemos puntualizar. Primero, ¿qué base de comparación utilizaremos para juzgar el valor? Es decir, ¿cuáles son los criterios valorativos que servirán de patrón para contrastar con aquellos la situación conocida? ¿Qué es necesario conocer de un entorno virtual de enseñanza? Lo cual supone claridad conceptual sobre las dimensiones que encierra la situación a la que damos ese nombre, y desglosar esas dimensiones en aspectos concretos, que nos sirvan para definir un conjunto de indicadores que se puedan observar, describir o medir. La garantía para la validez de ese conocimiento sobre lo que se pretende evaluar influye definir cómo vamos a obtenerlo, es decir, qué métodos y técnicas se utilizarán, con una fundamentación teórica que garantice esa validez. Entonces, nosotros preguntamos, ¿qué evaluamos? Primero, las herramientas que ofrece una plataforma virtual para el aprendizaje de un alumno. Segundo, las herramientas que el alumno considera necesarias para el proceso de aprendizaje y que éste sea positivo. Tercero, las herramientas que el alumno considera que no son necesarias, pero que son importantes a la hora de decidirse por una plataforma u otra. Antes de exponer cualquier modelo de evaluación, debemos determinar qué aspectos serán objeto de evaluación y los indicadores a utilizar en relación con cada uno de estos aspectos, dando cuenta de los referentes teóricos que sustentan las prácticas evaluativas llevadas a cabo, de las intenciones que guían la evaluación y a qué audiencias servirán los resultados, cómo conceptualizamos un entorno virtual de enseñanza y cuáles son los objetivos de evaluación, qué métodos y técnicas se utilizan para recabar información y analizarla. También debemos preguntarnos ¿para qué evaluamos? Es decir, los propósitos de evaluación responden a preguntas tales como ¿por qué es o no exitosa la incorporación de tecnologías informáticas en esta institución concreta de educación superior? Y dentro de ello, pues hay que considerar las siguientes cuestionantes. ¿Cuáles son los comportamientos de los estudiantes frente a un nuevo ambiente tecnológico y los usos pedagógicos que se dan a los nuevos medios? ¿Cuáles son los resultados positivos esperables en los agentes educativos, profesores, estudiantes, comunidad, directivas, entorno institucional, al introducir tecnologías de información y comunicaciones? ¿Cuáles son los posibles efectos no deseados? ¿Es posible replicar estas experiencias garantizando resultados similares? De manera específica, con cualquier forma de evaluación se debe tener en cuenta los siguientes propósitos. Determinar en qué medida el entorno virtual de enseñanza produce diferencias en la incorporación de TIC a un ambiente de aprendizaje. Determinar la conveniencia de los cambios que la incorporación de TIC causa en la organización interna del ambiente de aprendizaje y las funciones que desempeñan en él sus actores, es decir, la estructura. Se debe juzgar valorativamente el uso pedagógico que se les da a las TIC y su incorporación en el currículum, esto orientado a la función que cumplen. Y también se debe determinar los cambios en el clima del ambiente de aprendizaje, atribuibles a la introducción de TIC y juzgar si son o no deseables. También debemos preguntarnos o debemos considerar si el objeto de evaluación se puede caracterizar tomando en cuenta los siguientes lineamientos.
Se aborda un fenómeno real en toda su complejidad. Si se trata de un fenómeno actual, pero siempre futurista, las relaciones del fenómeno con un contexto no son claras, pues la evaluación por parte de los estudiantes es subjetiva a sus necesidades. El evaluador, es decir, el estudiante, tiene escaso control o ninguno sobre el entorno virtual de enseñanza. Los factores o las variables que influyen en el fenómeno no se pueden aislar, la mayor parte de ellas son incluso insospechables de antemano, lo cual demanda de la evaluación una visión desde diferentes puntos de vista, abierta a diferentes fuentes de información y flexible incluso ante lo inesperado. Y entonces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer con los resultados de la evaluación? Lo que se pretende es identificar que los referentes teóricos sustentan a las prácticas evaluativas llevadas a cabo. ¿Qué intenciones guían la evaluación y a qué audiencia servirán los resultados? ¿Cómo conceptualizamos el entorno virtual de enseñanza y cuáles son los objetos de evaluación? ¿Qué métodos y técnicas se utilizan para recabar información y analizarla? Adicionalmente, se debe desarrollar estrategias y formar a las personas encargadas de evaluar el e-learning y que permitan elevar su utilidad para promover la mejora y para facilitar la comprensión de los procesos que suceden dentro de la educación virtual desde el punto de vista del directamente implicado, el alumno, para que los demás roles encaucen sus objetivos a las necesidades del estudiante de e-learning. Por otra parte, se debe establecer las raíces que viabilicen de forma inmediata las posibilidades de, primero, establecer planes de sensibilización y capacitación en la utilización de herramientas informáticas para el desarrollo de proyectos curriculares virtuales. Segundo, lograr efectos en el aprendizaje de los estudiantes. Tercero, mejorar las competencias docentes del profesorado e impulsar el uso pedagógico de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Ahora bien, los resultados del e-learning pueden analizarse desde distintos puntos de vista, dependiendo de la idea que se adopte sobre la eficacia y la calidad de ese ambiente. Se diferencian dos tipos de resultados, los logros e impactos, lo cual nos ubica en un enfoque sistémico en el cual hay que dar cuenta de las siguientes características: el contexto, la infraestructura, la estructura, la función, el clima y los resultados. Mediante estas dimensiones y sus correspondientes subdimensiones podemos tener una visión global, descriptiva y comprensiva de un entorno virtual de enseñanza, tanto que en su estructura y su funcionamiento como en los resultados o los logros. Toda decisión o recomendación sobre mejoras o cambios en la educación virtual quedará enmarcada en estas dimensiones, ya que ellas barren el campo de observación para el análisis de un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, describimos el primer indicador, el contexto. Entendemos por contexto el conjunto de características del entorno a las que apunta la educación virtual y se consideran las siguientes subdimensiones: las características de la institución, es decir, el campus virtual, el entorno socioeconómico y el entorno cultural. En la dimensión de la infraestructura, está constituida por condiciones de partida con las que se cuenta para desarrollar la actividad de enseñanza-aprendizaje. En el e-learning, las subdimensiones de la infraestructura son esencialmente un entorno virtual de enseñanza en el que buena parte de la innovación procede de la incorporación de nuevas tecnologías, la existencia de los equipos necesarios y su disponibilidad en condiciones indispensables de partida. Las condiciones con las que el profesor y los alumnos enfrentan la innovación son también determinantes como punto de partida. Después, dependiendo de su preparación, expectativas y motivaciones iniciales, la innovación tomará desde un inicio rumbos y ritmos de evolución diferentes. La dimensión estructura. Definimos la estructura como un conjunto de personas que tienen una función en el entorno virtual de enseñanza y mantienen entre sí diversos tipos de relaciones, es decir, juegan un papel en el modo de organización vigente. Y dentro de estos pues tenemos a los profesores, tenemos a los alumnos, tenemos a los tutores, tenemos a los tecnólogos y tenemos a los diseñadores. Ya en la dimensión función, cada una de las estructuras anteriores desempeña una función. Este conjunto de funciones se configuran en proyectos y programas que abarcan toda la actividad propia de la educación virtual. Podemos decir que toda función se plasma en el ciclo de actividades que parte de un proyecto y culmina en un proyecto o más bien en un producto.
Los proyectos, en cuanto a intenciones formuladas como propuestas, se describen y sistematizan mediante planes y programas. El e-learning, desde el punto de vista de la función, es una unidad de diseño, aplicación y evaluación de programas. Y dentro de estos tenemos las siguientes subdimensiones: el proyecto curricular, los planes específicos, los proyectos colaborativos y la actividad en el aula virtual. Ya en la dimensión de clima, nosotros entendemos por clima la calidad del entorno global del ambiente de aprendizaje. Al ubicar el ambiente de aprendizaje en el aula, entendida está como algo más colectivo de personas que como un espacio físico, debemos ampliar las subdimensiones que conforman el clima a aspectos que provienen del contexto institucional, particularmente los determinados por las normas existentes, la forma en que se relacionan los miembros de la comunidad educativa, la existencia de una cultura organizativa y la satisfacción general tanto del profesorado como del alumnado. Cuando hablamos de los resultados, la estructura, función y clima se enmarcan en la dinámica de los procesos, condicionados por la infraestructura previa, que conducen a los resultados que pueden observarse a través de distintos aspectos e indicadores. Acá diferenciamos entre los resultados que conforman objetivos de calidad del ambiente de aprendizaje, los resultados que se generan como consecuencia no prevista y que afectan en un ámbito más amplio que el ambiente de aprendizaje mismo. A los primeros los denominamos logros y a los segundos impactos. Y acá pues hacemos referencia a los logros de los estudiantes, a los logros de los profesores, al impacto pedagógico, al impacto en el uso de las TIC y al impacto en el medio o en el contexto. Pasamos a hablar de tres elementos fundamentales: criterios, estándares e indicadores. Un criterio es un medio para juzgar. En nuestro caso serían los medios que nos permiten juzgar el ambiente de aprendizaje en los sentidos que establecen los objetivos del proyecto, de manera que se pueda aceptar la definición de Miguel. Criterio es un objetivo de calidad respecto al cual puede ser valorado un fenómeno o un aspecto concreto de la realidad. Se trata pues de un término genérico y poco específico. El término estándar es más específico, pues hace referencia a algo que se establece como regla o base de comparación al evaluar capacidades, contenidos, valores, etc. De alguna forma, un estándar es un modelo o una norma comúnmente aceptada en determinadas prácticas, pero también se le puede aplicar la definición anterior de criterio, con el añadido de expresar un nivel de excelencia o de logro, que se considera como una medida de adecuación. Si el fenómeno alcanza ese nivel de logro, se considera adecuado. En nuestro caso, si el ambiente de aprendizaje o uno de sus componentes, por ejemplo, el uso de correo electrónico en proyectos colaborativos, alcanza cierto nivel, número, destino, contenido, se considera que el uso que se hace de este recurso es adecuado. Como vemos en la frase anterior, la necesidad de explicar entre paréntesis, y no nos referimos a con cierto nivel, expresa la importancia de pasar del mundo de lo opinable al mundo del objetivo. El estándar, particularmente en nuestro ámbito, se mueve en el terreno de lo convenido como adecuado en una determinada práctica, de lo comúnmente aceptado. Por ello, los estándares educativos varían de cultura en cultura, de país en país, en las distintas épocas y en general, dependiendo de los presupuestos educativos que se consideran. Bien, consideramos la distinción de estándares abiertos y estándares cerrados. Un estándar cerrado es el que nosotros denominamos norma. Y cuando se hace o esta es impuesta por una autoridad, ya sea mediante ley, decreto, reglamento, por unas exigencias técnicas, ya sea normas de fabricación o decidida por el propio colectivo, es decir, reglamentos, manuales o funciones, cuando se cuenta con normas, los estándares y los indicadores son una misma cosa. Los estándares abiertos ofrecen graduación ajustable y los distintos contextos en el que se aplica, de manera que el evaluador tiene la posibilidad de graduar en su aplicación correcta. Este es el caso en el que se impone un sistema de indicadores que derivamos de los campos semánticos y dimensiones definidas anteriormente, y un esfuerzo particular por ir acotando el grado deseable que cabe esperar en el cumplimiento de los estándares. Esto le da el carácter que propone un método de evaluación diseñadamente y exclusiva, además de apropiada desde el perfil del estudiante. Ahora bien, existen algunos criterios propuestos para realizar
estas consideraciones, dentro de las cuales mencionamos a Alde García Aretio, que propone un modelo que tiende a ser integrador y de desarrollo y control de la calidad total. Y este está vinculado al contexto, a las metas, entradas, procesos, resultados y mejoras. Algunos puntos a considerar de este modelo propuesto por García son la funcionalidad, es decir, la coherencia entre objetivos y los resultados educativos respecto del sistema de valores, expectativas, necesidades culturales y socioeconómicas de una comunidad. Si resumimos, pensamos que esto refiere a la adecuación de los objetivos y resultados de la institución para con las necesidades y realidad contextual. La eficacia o efectividad, es decir, la coherencia entre las metas educacionales y los resultados obtenidos. La eficiencia, coherencia entre entradas, procesos, medios y logros o resultados educativos. Por ejemplo, adecuación y validez de las estrategias de intercambios, tiempos, recursos instructivos y curriculares a las metas educativas. La disponibilidad, la coherencia entre las metas y objetivos propuestos institucionalmente y los recursos humanos, materiales y económicos de que pueden disponer para iniciar el proceso. La información, la coherencia entre los resultados obtenidos y las propuestas de mejora en que se ofrecen en el informe pertinente. Y la innovación, la coherencia entre el diálogo de mejoras precisas, reforzamiento de puntos fuertes y corrección de los débiles, para el logro de las metas y de las decisiones de innovar y revisar metas, entradas y procesos. La finalidad de la evaluación, pues se considera que es evaluar la calidad del plan de estudios, su productividad, demanda y necesidades a las que responde. También mejorar la calidad de los servicios académicos, controlar el uso adecuado de los recursos, determinar la efectividad del plan de estudios para considerar posibles modificaciones o incluso su cancelación, facilitar la planeación y presupuestación académica y finalmente satisfacer los requerimientos gubernamentales. Nosotros hacemos la justificación de este proceso de evaluación, ya que la masificación de la matrícula amenaza con un deterioro de la calidad o al menos una heterogeneidad de la calidad de la oferta. Esto pone en el tapete los cuestionamientos acerca de los efectos de equidad buscados mediante la ampliación de la matrícula en la educación superior. La multiplicación de las instituciones tiende a su vez a reforzar esa heterogeneidad de las ofertas educacionales. La educación superior de calidad se ha vuelto cada vez más costosa y el Estado necesita asegurarse de que los recursos que invierte en ella son empleados con eficiencia. Además, la creciente internacionalización de los mercados laborales a nivel profesional y a nivel técnico exige que los diplomas y los títulos expedidos en un país puedan ser reconocidos en los demás, de manera de facilitar la movilidad de la propia fuerza laboral que está más altamente calificada. De esta manera podemos hablar de una manera muy sucinta, muy escueta acerca de lo que es la evaluación de la calidad. Muchas gracias.